¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este viernes 29 de 2018, fin de semana largo, fin de semana de Mundial. ¿Qué cantidad de partidos hay? Es que les ponen panoramas aún y buenos partidos, además. Y bueno, déjeme presentarle a los... Bueno, día de panel, por supuesto, como ustedes saben. Déjeme presentarle a una... Tenemos una nueva incorporación. Hemos contratado, así como los equipos han ido contratando, hemos contratado a Natalia Piergentili. Natalia, ex subsecretaria de Economía. Sí. Mucho gusto, bienvenida. Muchas gracias. Qué bueno que estás por acá. Muchas gracias. También contamos con Karina Olivo, sí, por supuesto. Karina, que es nuestra ya habitual en nuestro de Frente Amplio, Partido Poder, Poder Ciudadano, ¿no? Poder Ciudadano. Y Tomás Duval. Buenas tardes. Buenas tardes, querido Tomás, también hombre habitual de nuestros programas, no vinculado, militante de RN. Así es. Así que estamos aquí. Cosa rara militar en un partido, pero está bien. Pero ustedes tres militantes. Por eso es una cosa Somos tres excepcional dentro de la sociedad chilena. Sí, somos excepcional, son de un grupo claro. escogido, no sabemos para qué, pero todos militamos alguna vez en la vida, así que no es un pecado, no es un pecado, porque el pecado además no existe. No existe el pecado. Oye, a propósito de pecado, bueno, hay varios temas que a mí se me ocurren que son importantes. Está el tema de los anuncios en la Araucanía, yo creo que es un tema súper complejo e importante. Está el tema que está viviendo el Frente Amplio, que se empieza a vivir la política más real y ya con complejidades mayores. Y tenemos el tema de la Santa Madre Iglesia Católica, como dicen los católicos, que está cada vez más complicado también y que se ve lento, ¿no? El proceso que se va dando. Entonces, si les parece, yo les sugiero dejar como para la segunda parte lo de la Araucanía, que yo creo que es un tema mucho más grueso, y si le damos una vuelta a estos dos en el orden que ustedes quieran, y si tienen otros, por supuesto, como siempre, es cosa que lo pongan sobre la mesa. Partamos por los hombres. Hagamos acción afirmativa hoy. acción afirmativa. ¿Eso qué significa? Que como hay mayoría en el panel femenino, vamos a nosotras a hacer un ¿Por gesto. qué hay mayoría femenina? De panelista. ¿no? Tú eres un conductor. Ya. O sea, yo soy asexuado en este caso, no tengo género. Vengo cayendo de Marte. De Marte. Bueno, está bien, acepto. O de Venus. Las mujeres son... Mira, no me incomoda para nada esa situación. Mientras me dejen ver los partidos del Mundial, me da lo mismo. Perdón, ya, vamos a lo serio, Tomás. Esta mirada, tenemos una semana donde sigue avanzando el tema avanzando a pasito muy lento lo de la Iglesia Católica, los conflictos del Frente, los conflictos también al interior entre el gobierno y el Senado y la Cámara de Diputados. Se ha ido poniendo más encendida la política en ese sentido. Ha recuperado un poquitito de ánimo. Está más entretenida. Después de las elecciones. Respecto a la Iglesia, yo diría que la Iglesia está en una crisis institucional que no es novedosa. Hay muchas instituciones que también están en crisis, en ciertos niveles de crisis, yo no digo crisis terminales. Ahora, la Iglesia tiene una manera de responder a las crisis que es en un paso demasiado, para el mundo actual, es lento. Siempre ha respondido lentamente a las crisis y ha intentado con eso ir salvando las etapas. Ahora, es una institución que tiene muchos siglos de existencia, por lo tanto, tiene un panel, una fuerza donde se puede recuperar. Lo que pasa es que en el mundo actual la crisis de la Iglesia Católica en Chile es más profunda. O sea, las encuestas dicen que pasamos del 75 al 45% de católicos, por ejemplo, en el país. Por lo tanto, las caídas son mucho más brutales y obviamente no tenemos hoy día la medición, pero yo hoy día creo que también está mucho más allá que eso. Y por lo tanto, claro, en contrapartida, el mundo evangélico ha crecido y hoy día son alrededor del 20% de la población. Por lo tanto, hay también una fuerza religiosa cristiana que también reaparece al lado de esta crisis. Ahora, yo creo que la Iglesia efectivamente va muy lento en el camino, pero va demostrando señales, por lo menos va dando señales de avanzar, aunque sea lento, de avanzar en un proceso de recuperar las confianzas, pues esto no lo va a lograr en este año, no lo va a lograr solamente cambiando a los obispos en su primera circunstancia. Y por lo tanto, ese proceso de recuperar confianzas, de reconectarse con sus fieles nuevamente, va a ser un proceso que yo creo que va a durar una generación, no es fácil. Sobre todo por los abusos que hoy día todavía no sabemos la magnitud.
porque hemos encontrado distintos tipos y cada vez vamos encontrando hasta pequeñas sectas dentro de la propia iglesia, como en el caso de la Sexta Región, donde hay un grupo más importante de sacerdotes involucrados y no sabemos hasta qué punto. Sí. También encontramos ahora reciente el caso de Aysén, donde también se dice que de nuevo existen. Entonces yo creo que todavía le falta levantar, sacudirse de este gravísimo problema. Y todavía quedan acciones judiciales también, porque estas son las acciones que la propia institución está tomando. Pero también pueden venir aquí una avalancha de procesos judiciales en contra de algunos actores. El mayor problema judicial es que la mayoría de las causas, por decirlo de alguna manera, está prescrita. Pero en el proyecto de ley que se habla de imprescribilidad de estos delitos. Claro, pero hoy día, en la práctica, hoy día son tan prescritos. O sea, entonces, es muy modificar un difícil. proyecto de ley, sobre todo en estos casos, también no es como llegar y bajar. No hay Karina ni siquiera, Oliva habla. Condiciones dentro del mismo oficialismo que estaba impulsando este proyecto de estar de acuerdo con este proyecto de ley. Yo creo que además la Iglesia Católica históricamente ha vivido crisis cuando las sociedades cambian, o sea, en la época de cuando se empezaron a modificar las instituciones donde surge en Europa, la Iglesia se vio con un cambio muy drástico, una crisis muy fuerte, cuando empezaron a cambiar los feudos, los absolutismos, pasaban las repúblicas, o sea, la Iglesia siempre se ha visto sumergida, porque es una institución muy grande, que es supranacional, porque supera a la función como de un Estado, y la ciudadanía siempre cambia más rápido, las condiciones, o sea, las sociedades cambian más rápido que las propias instituciones. Y en ese sentido la sociedad, la ciudadanía ha exigido, ha dado un golpe a la mesa de exigir justicia dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia. O sea, entre las críticas que uno puede hacerse es que si bien uno puede condenar lo lento que ha sido el derecho canónico, es como la justicia ordinaria, la justicia civil, no se ha involucrado directamente en estos casos y ha esperado muchas veces que primero sentencie un juicio canónico frente a estas causas. Y la remoción, claro, la remoción de los obispos, el aceptar la renuncia de los obispos, igual es un golpe, incluso político, social, no solo del interior de la Iglesia, cuando uno ve que un obispo como Goich se le acepta la renuncia cuando uno tiene una mirada de quién había sido Goich históricamente, y el Papa acepta su renuncia y él dice que va a obedecer, va a tomar obediencia a lo que sentencia el Papa, básicamente porque esta sensación de una red de protección interna de la Iglesia en esta cofradía de lo que se le llamaba la autodenominada la familia, no solo deja en contradicción la institución como la Iglesia Católica en duda. Como la justicia chilena tampoco se ha hecho cargo, porque han habido denuncias a la Fiscalía y las Fiscalías notifican a la Iglesia y la Iglesia retrasa porque están los juicios canónicos. Y ahí hay una preocupación, yo creo, que pasa también en cómo, por eso estamos todos como tan involucrados y tan afectados, incluso los que no somos católicos, entendemos el peso de que esto significa para todo Chile, y no solo están pasando ahora con la Iglesia Católica. O sea, ayer o antes de ayer hubo unos reportajes que hablaban de pastores del mundo evangélico también involucrados. O sea, el problema de cómo se está dando a la luz o está saliendo a la luz el tipo de abuso sexual al interior del mundo religioso, que el mundo religioso evidentemente no es solo el católico, también es el evangélico, y ahí venimos conociendo casos también. Entonces ahí hay una exigencia de justicia y de protección de la ciudadanía frente a estos delitos que además la prescripción es una cosa muy fundamental para enfrentarlo, porque si uno revisa los relatos en los distintos reportajes que han habido, son personas que hoy día adultas tienen la capacidad de denunciar, pero que muchos de estos abusos se daban desde niños y adolescentes, en donde la persona está muy vulnerable para enfrentar un tipo con una iglesia, con obispos muy fuertes, con mucho poder. El obispo Valenzuela
que también se le acoge la renuncia, es alguien que mandaba cartas exculpando a Karadima, diciendo que esto era mentira, que eran falsos testimonios, y, o sea, personas con una red de poder, no solo dentro de la iglesia, sino que también en un espacio político, social, económico, o sea, eran personas con alto nivel de poder político-social, en que niños, adolescentes, familias más pobres tampoco tenían la capacidad de enfrentar. Y ahí hay un choque que no solo la iglesia, es como sociedad hemos ido enfrentando, yo creo, que este conflicto. Natalia Piergentili. A mí me parece que el tema de la iglesia uno lo puede, o sea, a mí me gustaría plantearlo desde 3 perspectivas. La primera es de que hace mucho tiempo la institucionalidad católica está perdiendo fuerza y adeptos, no solo por el tema de abuso. Hay un libro súper pedagógico de Max Weber que habla que los países más pobres son católicos y los que se desarrollan son protestantes. Por esta lógica de... La ética protestante. La ética protestante. La próxima vida, claro, El capitalismo y la ética protestante. en la claro. próxima vida usted va a estar en el paraíso, ahora viva esta miseria, o estoy haciendo una caricatura, por cierto. Entonces, cuando las democracias, las reformas políticas, el avance del mundo hacia mejora sustancial en la calidad de vida de las personas, lo han hecho caer en esta contradicción de chuta. Acá también puede haber un pseudo paraíso, me puede ir mejor en esta vida. Eso ha venido desde el siglo XIX y el XX muy fuerte en la visión sobre el catolicismo. Lo segundo es que la iglesia es un grupo de poder y un grupo muy cercano a la élite. Por lo tanto, tuvieron que ser personas de la élite quienes denuncian a la iglesia para que este caso pudiese tener este efecto dominó. No me imagino, y soy súper responsable con lo que digo, no me imagino este efecto dominó a esta escala, con el Papa llamando a los obispos, mandando emisarios, si estos casos hubiesen sido de personas no pertenecientes a la élite. Y en tercer lugar, sobre lo mismo, yo creo que aquí hay una crisis respecto a la identidad de la iglesia, respecto de cómo todavía las élites siguen generando procesos de transformación como en primera persona, para bien en este caso. Pero la iglesia tiene un pendiente muy grande, que es por una parte hacerse cargo de esta pérdida de feligreses por esta convicción del mundo, que es lo que yo señalaba, y por otra parte, no solo cómo hace gestos en función de mejorar la institucionalidad, que es lo que hoy día está haciendo al renunciar los obispos, sino cómo se mira hacia adentro para hacer cambios profundos, para no decir que aquí hubo fallas, sino delitos. Para no decir que aquí hay personas que tienen que ir a vías de oración, sino que son personas que tienen alguna enfermedad, porque el tener relaciones consentidas entre hombres o con personas del mismo sexo o distinto es un acto de adultez. Pero cuando tú lo haces sobre el lavado de conciencia, sobre menores de edad, eres un abusador, eres un delincuente y eres una persona enferma. Y el abuso de poder, o sea, exactamente, incluso con personas adultas. Y hablar las cosas como son, verbalizarlas en su especificidad, es lo que yo creo que la iglesia no ha hecho. Hace los gestos, pero no ha dicho que Karadima es un delincuente, un enfermo y un abusador de poder. Eso yo creo que el sincerar y conceptualizar de verdad cuál es el panorama al interior de la iglesia va a contribuir a mejorar su imagen reputacional y, digamos, seguir siendo lo que para muchos es relevante que siga siendo en la sociedad. ¿Y qué pasa con la relación del Estado con esta iglesia? Porque hasta ahora tienen exención de impuestos, los colegios salesianos, por ejemplo, acababa de leer en un reportaje, tienen una cantidad de recursos que les entrega el Estado, los colegios de los maristas lo mismo, y resulta que en esos lugares se cometen delitos, se cometen abusos, etcétera. O sea, se le pregunta al obispo, se le pregunta qué pasa con la ley de aborto, qué pasa con la ley de derechos reproductivos, o sea, tienen un nivel de poder sustantivo, o sea, y que no lo podemos negar. Esperamos que hoy día las instituciones civiles, seculares, se pongan a la altura de preguntarle más a la ciudadanía que un obispo que está... Pero yo creo que menos que antes, o sea, antes un obispo casi que iba al Parlamento a dar su opinión y tiritaba, y como además éramos un sistema binominal, la mitad tiritaba, la otra mitad... Hasta por ahí. Hasta por ahí.
Hoy día yo no he visto que vaya exacto. el obispo a ser parte de una discusión. Él da su opinión y tiene tele, sí, sin duda, pero no es un actor dentro del proceso legislativo, cosa que hace años para la ley de divorcio sí lo fue. Sí lo fue. No, y el reconocimiento de los hijos, cuando ellos querían mantener la situación de los hijos ilegítimos, los hijos naturales. ¿Y cuál laico en nuestro Estado? Es que esa es la pregunta. Tenemos una herencia de un Estado que dice haberse separado de la Iglesia el año 25, y yo creo que no se ha separado de la Iglesia totalmente como es un Estado laico, ¿no? Tenemos un cruce muy extraño, digamos. Todavía permanecen ciertas ataduras, a pesar que no existe cómo legalmente, pero permanecen ciertas ataduras que hacen, como tú bien decías, hace un poco tiempo atrás, ¿no es cierto?, ley de divorcio, aparecían los obispos encima, etcétera. Y no solamente en esos temas de influencia, sino que también, como bien decía Felipe, aquí hay propiedades, hay beneficios tributarios, etcétera, que la propia Iglesia también tiene. Entonces, aquí la pregunta de fondo es, ¿ese Estado laico existe como tal? Teóricamente, pero en la práctica parece que no, digamos. Y menos ahora con el presidente Piñera, con todo respeto, porque yo siento que Natalia Piñera. aun cuando somos un Estado laico, el presidente Piñera en todos sus discursos enarbola su fe. A mí me parece bien. Yo soy también una mujer de fe, pero eso me constituye de manera personal, no en los roles institucionales que uno cumple. Y él lo manifiesta así. Entonces, mi crítica no es a que él hable de Dios ni que le pida su bendición para los chilenos, sino que es cuánto de ese relato en materia de políticas públicas y en temas valóricos va a afectar su visión sobre los temas. Incluso hay que fijarse que la Iglesia Católica es una organización de, entre comillas, que debería ser completa mirada desde la organización de derecho privado, pero tiene elementos considerados del derecho público. El reconocimiento tributario, el reconocimiento incluso de poder acceder a bienes patrimoniales, la concesión, no la concesión, sino que ¿cómo se llama cuando propiedades o terrenos fiscales, el comodatos, etcétera, el hacerse cargo incluso de cosas que tienen que ver con el derecho público, o sea, desde el cuidado de menores, el cuidado de los adultos, porque como hay una falencia estatal de hacerse cargo de la protección de los derechos sociales, recurre a instituciones de derecho privado que las ponen en situación de derecho público. Y esa contradicción hace que todavía mantengamos este vínculo como que pareciera que somos un Estado laico, pero en realidad no lo somos. O sea, es tan así que es imprescindible que los Tedeum, o sea, el Tedeum católico, el Tedeum evangélico. Recuerden el penúltimo de Bachelet. Fue grosero con la presidenta. Sin yo ser parte de ese gobierno, a mí me parecía una falta de respeto cómo se la trataba. Cuando ella, su deber político como jefa de Estado en ese momento era defender siempre el derecho de los chilenos y las chilenas, sean católicos, moros, cristianos, ateos, agnósticos, como fuera, porque aquí estamos el derecho de las personas, independiente de sus opciones sexuales, reproductivas, étnicas, religiosas, etcétera. Y aquí se le estaba exigiendo en un acto oficial público, o sea, era un acto oficial de la moneda ir al Tedeum, que tuviera una garantía mayor hacia el mundo cristiano, el mundo católico, y eso sobre todo para la ley del aborto 3 causales, cuando en el aborto 3 causales hay mujeres tanto católicas como protestantes, como, verdad, es cierto, ateas, agnósticas, etcétera, pero no es un tema de un sector. Yo lo quiero sacar un minutito, que se nos va a ir el tiempo volando. Lo está pasando mal Carlos Monte. Tiene que ver un poco con lo que estamos hablando, y lo está pasando muy mal porque él está intentando llevar adelante una agenda de mayor transparencia en el Senado, y sobre todo en el tema de los informes y etcétera, ir hacia atrás, publicarlos, darlos a conocer, que lo está pidiendo la Fiscalía, y lo está pasando mal con sus pares, porque hasta aquí le están diciendo, excepto muy contadas excepciones, José García, por ejemplo, que RN, que le está diciendo que él está dispuesto a todo, Carlos Bianchi, alguna tajadita va a sacar de algo seguro, de alguna modificación de algo que aquí la tenemos. Sí, por supuesto. Pero en fin, ahí hay un tema que no es menor, y que extraña, perdona que anticipo esto, extraña la resistencia. Todavía, o sea, como imagen pública, siguen los senadores tratando de protegerse, muy raro, y ya se pelean con su propio presidente. No sé, Tomás Duval.
Es que volvemos al tema de las instituciones. Pues, Por eso decía que está vinculado con esto. Son las instituciones en crisis. La transparencia hoy día es un elemento que ha ido creciendo en Chile y me alegro de lo que ha crecido. Por Dios, hoy día tenemos un Estado muy distinto hace 10 años, no voy a colocar más allá de 10 años. Sí. Y gran parte esa modernización que comenzó con el presidente Lago efectivamente fue muy importante y tuvo un ancla en ese Consejo de la Transparencia y que el Estado, con todo a nivel central, está avanzando. A nivel municipal todavía tenemos muchos problemas. Creo que ahí está el mayor déficit. Pero también en el Parlamento, en el Congreso, vemos que una Cámara como el Senado se niega a los informes. O sea, yo no entiendo cuál es el problema que existe ahí para que se conozcan los informes. Ahora, estoy pensando positivamente, porque de otra manera me podría imaginar que esos informes son una página copiada de algún lugar. Yo no sabes que no creo que sea tanto eso. Simplemente temas que no tienen absoluta relevancia con lo que efectivamente se está discutiendo en el Parlamento. O sea, si son esos los temores, bueno, yo creo que lo mejor es que saquen y muestren efectivamente qué es lo que se hace para que esos temas salgan. Mira, yo creo que esto Karina pasa, Oliva. y son los informes del 2015 en adelante. Y el 2015 es porque es el año en que estallan los casos PENTE, SQM, lo de que estaba pasando con Corpesca, etcétera. La crisis del financiamiento. La crisis del financiamiento ilegal a la política. Y se da en un contexto, además no son todos los senadores que pueden presentar estos informes porque la mitad fue renovada este periodo. Hay un caso muy emblemático. Pero eso, compañero, razón, si fue la mitad renovada, ¿por qué la otra mitad no? Pero es que a eso quiero llegar. Yo creo que aquí no es que no quieran porque que fuera como algo no coherente con lo que ha pasado. A través de hay unas personas que creían que era porque para saber si valían o no la pena pagar los informes, cuánto se pagan. Generalmente los informes, un buen informe académico de investigación para un proyecto de ley es caro. Es caro porque son investigaciones de tiempo, etcétera. Pero hay informes en las comisiones que se daban que incluso las empresas, entre comillas, afectadas o involucradas en las comisiones entregaban informes a los parlamentarios más allá del costo, cuánto cobraban, donde estaban inducidas los proyectos de ley. Es lo que pasó un poco con Corpesca. La ley de pesca. Sí, o sea, el caso ley de pesca es el caso emblemático en donde yo creo que hay una resistencia mayor porque se puede abrir, es como una caja de Pandora. Yo siento que hay una caja de Pandora en que se pueda dar ahí y el otro día yo lo pensaba harto y lo comentaba en otro panel, que hay dos visiones del resultado de cómo explotan todo esto del financiamiento ilegal. Hay un caso de un senador que a mí no me agrada para nada, pero se le debe reconocer algo. Se le conoce el correo que es Iván Moreira, el caso del raspadito de olla, que es muy caricaturesco, pero es muy grave. Y el senador sale y dice, chuta, me equivoqué, no era la forma, no eran las palabras, no debería haber hecho. Todos lo hacían. Todos lo hacían, entonces, pucha, si todos lo hacían, yo también, y me mandaron a morir a la Araucanía como senador, y yo ahí luché. A los lagos, y para que yo muriera, pero gané, y soy un senador esforzado que participa. Tenemos otro, que es el que se ha negado rotundamente, que ya sigue en el Parlamento, no como senador, que es Saldívar, que fue el primero en negarle a la Fiscalía. O sea, también es grave negarlo a otro espacio. Los informes, y los dos fueron a elección, a la misma elección. O sea, por separado, distintos. Uno ganó y el otro perdió. O sea, yo le digo a los senadores, miren esto, ¿qué va a pasar? Yo creo que efectivamente... Natalia Piergentil, nos quedan 2 minutos de este bloque. Yo creo que efectivamente, más allá de los temas, los informes, que yo estoy de acuerdo con lo que dicen los colegas respecto de que la transparencia instalada hoy día es un imperativo ético y de derecho. O sea, ya nadie va a poder creer que hay espacios privados, secretos, porque eso ya no existe, y enhorabuena que así sea. Y el punto es que también las personas en las elecciones premian eso o no. Mucho del fenómeno del Frente Amplio, que tenemos aquí a una representante, tuvo que ver con que el resto de la clase política tradicional no vio al Frente Amplio. Muchas de las evaluaciones políticas que se hicieron después de las elecciones no vimos al Frente Amplio. Estoy hablando de un Charpe en Valparaíso, estoy hablando de Vidal en Maipú, etcétera.
¿Y por qué? Porque hicieron un trabajo de base que no estaba en las palomas, no estaba en la opinión pública, donde sí estaban aquellos que la ciudadanía no premió con su voto por aspectos que tienen que ver con la transparencia. Entonces hoy día efectivamente queremos que más personas voten, pero hoy día sí estamos viendo un voto de castigo a aquellos que tienen velos de ocultamiento, falta de probidad, etcétera. Y es importante que eso se masifique a la hora de que ojalá tengamos menos ausentismo en las elecciones. Vamos a hacer una pausa en Política en Vivo y ya seguimos. Tenemos que hablar de la Araucanía, del Frente Amplio, que no se nos escape, Karina. Que de los otros temas no tiene problema. Hablar un poquitito de la relación del gobierno con el Parlamento, que se está poniendo cada vez más difícil. Una pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta ya, estamos hablando de todo. Ha sido una revelación Natalia Piergentili con su conservadurismo acendrado. No, aquí la verdad es que yo creo... ¿Tú eres católica, Natalia? Perdona, te pregunto. Porque No soy católica, pero sí creo en Dios, soy una mujer de fe. Muy bien. Pero fíjate cómo... De los cuatro, yo creo que tú tampoco, entiendo, Tomás, que eres católico. Creo en Dios, sí. Está muy bien. No, eso ya, Claro, eso o ya sea, es más pero- personal. Yo no, pero decir cómo... Es que yo provengo de un colegio laico, entonces no tengo... No, pero yo al revés, yo vengo de colegio curas, pero en fin. por Yo vengo eso de familia conozco tanto. protestante, entonces... Tú eres de familia protestante. Familia protestante, todo, nunca me supe los rezos, nunca entendí. Cuando hablan de las diócesis, como que tuve que empezar a investigar qué era, porque nunca entendí la rama de la iglesia como... No, pero yo vengo de colegio cura. ¿Ya? Algunos obispos fueron profesores jefes míos, de los que han salido ahora. Chuta. Y claro, conozco perfectamente funciona? todo este mundo y qué sé yo. Entonces, pero lo interesante es cómo seguimos hablando del tema, no perteneciendo formalmente o sintiéndonos parte, y lo que demuestra el peso, lo que escribió Edwards, ¿no? El peso de la noche de esto. Me pasa, no sé, pero es para otro programa, cómo el presidencialismo es parte de ese peso de la noche. Uno dice, cosas que todos estamos de acuerdo que deberían cambiar, pero cuando llega el momento de cambiarlo, uno dice, pero ¿cómo las voy a cambiar? Si no, Estamos en la costumbre. Chile es presidencialista, esas declaraciones notables. Chile es presidencialista. ¿Y cuándo Chile dijo lo que era? Bueno, Pero, en Carrera fin. buscaba un sistema federal. Y Con- el más olvidado de todos los Manuel grandes Rodríguez. próceres, no... El más olvidado de todos nuestros grandes próceres y quizás uno de los más importantes, hombre de Concepción, por lo demás. No, ¿ves tú que es el más olvidado? Don Ramón Freire. Claro. Freire que pierde el IRCAI finalmente. Y que lo dejaron fuera de todas las juntas, lo dejaban Freire fue con el las segundo caras. Sí. director supremo, ¿no? Freire, y su historia notable, Portales. terminó en Haití. Lo que pasa es que el Portales se lo- presidencialismo se refuerza en Chile después de la revolución de la élite del 91, digamos. Sí, claro, por cierto. Esa lucha es la que refuerza el presidencialismo. O sea, se refuerza, o sea, se instala muy fuertemente en la Constitución del 33 y se refuerza en el... Constitución del 80. En la del 80. Que ahí está. Ahí está. Intacta. Ahí está. Ahora, Araucanía. ningún presidente quiere perder votos. No quiere perder votos. Nunca esa transformación es la más Y difícil. es de curioso todas. porque las regiones siempre piden descentralizar y responder a las regiones, pero votan por mayoritariamente los sectores que instalan más el centralismo y la concentración del poder. Oye, a propósito de eso, ya antes de meternos en la Araucanía y lo otro, ¿qué va a pasar con los gobernadores regionales? En 2 años más se eligen los Sí, gobernadores claro, regionales. pero ¿qué van a hacer? Bueno, pero es que ahí hay un tema que nos... Pero van a tener un representante del gobierno al lado, Sí, no van a con más tener plata. injerencia sobre... No, pero... ¿Qué van a hacer? Como ¿Para qué decía, lo sirve? cuando Frey decía Natalia que le hablaban Piergentili. de los puentes, decía, de esto sí que sé, yo toda mi vida trabajé en los temas de centralización. Entonces estoy como chancho en el barro. Dele, Ahora, ilústranos. a ver, efectivamente vamos a elegir gobernador regional. Cierto. La figura de la representación del presidente es para los temas de seguridad pública y de gobierno interior, que es migración y seguridad pública. Ahora, ya está aprobada en febrero de este año la ley de transferencia de competencia, o sea, todo lo que este gobierno regional y este gobernador regional van a poder hacer respecto de políticas, planes, programas, ¿Los estructuras, seremis etcétera. de quiénes van a depender? Los seremis van a depender de los ministros, pero van a haber va a haber una estructura organizacional dentro del gobierno regional, para no alargarme, que va a permitir que los seremis sean co-implementadores de las políticas regionales. Ahora, ¿dónde está el problema? ¿Dónde están los fondos? La ley de financiamiento regional
y perdónenme que diga esto, pero lo conozco lo conozco desde primera fuente, estaba lista a finales del 2015. Pero se dijo, vamos a trabajar ley por ley, o sea, y en ese minuto se estaba discutiendo la de transferencia de competencia. Dicho eso, lo que falta hoy día... Y se entrampó por la cuestión política, cómo elegíamos a los gobernadores. Exactamente. ¿En qué periodo y cuál era el sistema electoral, Exactamente. etcétera. Claro. Ahora, la ley de financiamiento regional está en la subdere. Yo me imagino que le querrán hacer algunas correcciones, pero esa ley debería presentarse lo más pronto posible. ¿Y por qué lo digo? Porque si en 2 años más vamos a elegir gobernador y nos demoramos 2 años o casi todo el periodo presidencial Bachelet en discutir qué competencias les vamos a transferir, imagínense el lío que va a ser discutir las platas. Entre más tarde ingresen esa ley, menos tiempo de discusión y quizás cómo sale. Entonces seamos responsables con el relato. Y es muy complejo el tema porque Karina por una Oliva. parte todos entienden que las elecciones municipales son una antesala del próximo periodo electoral que viene presidencial. Entonces todos apuestan también entre quien logre tener más cantidad de gobernadores en estas elecciones que vienen, queda muy bien instalado para la presidencial, pero si no está resuelto ni las competencias ni los recursos, puede ser al final más que una ganada, un retroceso, porque van a tener gobernadores sin competencias, sin recursos, con la gente encima exigiéndole haga algo, que alguien haga los senadores algo. felices porque no vaya a tener competencia, No vas a que era la tener que le competencia. tenían terror con los gobernadores. Y además... Vamos a necesitar una ley del mono después para legalizar todas estas cosas raras que se le hacen a la institucionalidad. Pero mira, eso va a permitir, veamos la parte positiva. Yo soy una mujer que trata de ser positiva. La ley de elecciones de gobernadores regionales nos va a obligar, de verdad que nos va a obligar, en un sentido de responsabilidad política, a generar alianzas amplias. Porque si vamos todos los sectores divididos, estoy pensando incluso en Chile vamos a tener gobernadores con poca legitimidad y además sin redes políticas para poder, en el fondo, poder implementar políticas regionales. Solo para recordarle a nuestros auditores y espectadores, porque estamos en directo por la radio esta tarde y desde mañana, como saben, estamos en el streaming de televisión de nuestro diario electrónico. Se van a elegir los gobernadores regionales en las elecciones municipales que vienen y su sistema electoral es el mismo de los alcaldes. Sí. Primera mayoría, uninominal. Exacto. El que saca la primera mayoría gana así, y si hay 25 candidatos y uno saca el 10%, ese gana. Ese va a ser la forma. Imagínense lo interesante que va a ser en aquellas conurbaciones grandes como Valparaíso, Concepción o Santiago, el que sea electo gobernador regional. No, Es que a muy eso voy, entretenido. se anticipa una batalla campal en esto Y con pero- propuestas de territorio. Sí, Pero que y después no eso lo van a es muy- poder hacer como hacemos todo pero en es lo que- Chile. Yo Es ese muy es raro. el mayor, Tomás Duval. yo ese es Es el un mayor desafío. tema. Yo comparto el planteamiento de la regionalización, de darle atribuciones, pero mi impresión, tengo una impresión pesimista. Creo que vamos a elegir, al igual como elegimos a los cores, Y que había nadie. que hoy día los elegimos directamente, y tampoco tienen una expresión en las regiones muy importante. Menos en Santiago. O sea, en Santiago los cores ya pasan a un nivel, que me perdonen si alguien es core, pero pasan a un nivel muy bajo. Entonces, si nos vamos a encontrar con este escenario, como tú bien lo describes, yo creo que el tema del financiamiento va a ser clave y no va a llegar en el tiempo. Vamos a elegir una figura nuevamente y el costo va a ser para la política de nuevo. Eso es lo que a mí me... Ese es el punto que a mí me preocupa. Fíjate el que con costo los para la cores- política de elegir a alguien que después no no sirve tenga para nada. Atribuciones. ninguna atribución, Que- ningún poder de Que no va a servir decisión. para nada, no por culpa de él, ¿no? O de ella. No, lógico. Por eso, frente O sea, si los a... mismos intendentes ya han vivido ese es un complejidades tema- muy Exacto. fuertes para ejecutar, sobre todo en regiones, Ese en es un Atacama, en Tarapacá, o sea, Ahora, y en la los zona- conflictos políticos, si no hay traspaso de financiamiento, van a ser tremendos. Por lo Porque mismo- vas a tener una autoridad electa con una X cantidad de votos en cualquier parte y un gobierno que te dice, no, No tiene. paso por el lado con los fondos y voy para allá. digamos. Por eso es súper Perfecto. importante que en momentos en que no ha sido muy productiva la agenda legislativa del gobierno, piense en que sería súper relevante poder ingresar este proyecto de ley que, como les digo, está listo, puede ser, digamos, puesto ciertas énfasis, impronta, etcétera, pero el grueso, la columna vertebral del proyecto está en la subdere. Yo he retuiteado al subsecretario para que lo mire, porque creo que es una responsabilidad relevante poder poner esto al menos 2 años antes de que se elijan, porque si no, no va a haber tiempo para una Debería discusión estar seria. Qué bueno que ahora el recordamos primer- el este segundo tema, fíjate semestre.
que surgió así. Déjame contarles como anécdota. Pero Hacienda también lo tiene que mirar, si no pasa por y Hacienda. Hacienda se va a demorar. No, ¿cierto? pero al No, menos y el cualquier proyecto gobierno, semestre. no, y segundo ¿Cuánto semestre se van a demorar en el Senado? Pero no, y Hacienda el segundo semestre se dedica completamente a presupuesto. por eso yo quiero decir que Hacienda es como un Teletubby. Yo creo que Hacienda es un espacio poco ideologizado porque siempre es una piedra en el zapato para cualquier gobierno. Particularmente la DIPRES. Exactamente, Claro. sea Nueva Mayoría, sea Chile Vamos, etcétera, etcétera. Y ese trabajo se comenzó, por lo tanto, de verdad que lo que había avanzado no es un proyecto que no tenga una mirada de la DIPRES, que como les digo, Sí. es un ser senador de proyectos, así que... Hace un tiempo, poco después de las elecciones, cuando se eligieron los CORE, con un grupo de personas, comimos en la casa de Berger, todo gente vinculada, no vinculada directamente a la política, sino con mucho interés, donde discutíamos mucho, todos habíamos votado, todos con interés. Entonces yo les pregunté, ¿quién se acuerda por quién votó para CORE? Incluido yo, ninguno. Yo no me acuerdo para Votamos nada. por las listas, generalmente las personas No me terminan acuerdo, le votando por las pregunté a alguien y listas. alguien me dijo... Por las "Vota-". coaliciones. Sí, Coaliciones. Ni siquiera eso, no me acuerdo por quién voté, porque alguien me dijo, oye, esta persona es más o menos... No me acuerdo. No sé si ustedes se acuerdan por qué. Sí, porque ustedes son militantes, entonces están en cuentas Sí, distintas. claro, pero en la mayoría no se acuerda. No tienen por ni quién idea Es más, ni mucha para gente qué. no usa la papeleta. Que es un poco de lo que también nos está pasando en la elección de concejales. Por cierto, bueno, vamos a lado la de los Araucanía alcaldes. porque se nos va a ir el tiempo y este tema, tengo la impresión de que a propósito del anuncio de este grupo especial de De la Paz carabineros, Armada, es como volver al principio del siglo XIX, XX. yo tengo la sensación, Tomás, de que el gobierno toma un camino. Alguna vez conversamos de ese, ¿te acuerdas que tú mismo decías que hay dos opciones de camino? Y tengo la impresión de que toma un camino que no es difícil de venir de vuelta y que parece ser el no político, el de solución económica a través de acuerdos público-privados, tratar de meterle plata y represión agregado. Me imagino que tienes una opinión un poco distinta, pero La cara lo dice. es solo para introducir el tema. No, sí, yo concuerdo. Yo no estoy de acuerdo con que el tema de la Araucanía se pueda resolver con mayor fuerza en la región. Yo creo que eso no ha resultado. Ahora, sin minimizar, tampoco es tan grande la fuerza, 80 funcionarios con Pero ¿cómo días de señala? salida. La señal política es mala, sí, pero también hay que entender, yo lo leo desde la otra perspectiva, digamos, el presidente obtuvo una gran votación en la Araucanía y fue muy crítico respecto a los hechos de violencia. Entonces también tenía un compromiso en su campaña de dar una señal. Mi impresión es que el énfasis de esa señal no debiera ser la política. Creo que por el otro lado el ministro Moreno ha estado haciendo un plan mucho más en el terreno, conversando con las comunidades, abriendo espacios. Yo creo que ese es el camino adecuado. Y por último, desde mi punto de vista, yo entiendo esta señal de Carabineros, que no me parece, y también asociarlo con Colombia, nos lleva a unas cuestiones demasiado... extrapoladas, que no tienen nada que ver. O sea, prepárense, Tampoco preparen el la fuerza. narcoestado que está en... Pero yo creo que México. ese tipo de violencia se requiere más inteligencia que fuerza como tal. Y creo que ahí hay un trabajo todavía pendiente de las policías. Ahora, yo lo interpreto como una señal política. Espero que la línea política que el ministro Moreno ha fijado y está haciendo y convocando a ministros en la Araucanía sea el camino y no el otro. Esa es mi visión del tema respecto a esto. Soy crítico efectivamente que la violencia, la represión o la posible represión, porque tampoco Carabineros ha sido muy eficiente en la Araucanía, se inventaron hasta un programa de espionaje para llevarse, y no en este gobierno, en el gobierno pasado, ¿sí? Entonces es una cuestión que no tiene sentido. Yo creo que ahí hay violencia, sí, preocupémonos de esos grupos. Actuemos con inteligencia. El Estado puede actuar con inteligencia respecto a esos grupos, Yo que creo efectivamente hacen violencia. Aquí hay dos cosas Karina que se Oliva. juntan en este momento. Una, claro, evidentemente el presidente en su campaña anunció una política directa, que más los 5 ejes, había uno especial, la violencia en la Araucanía. Lo que uno ha visto históricamente que eso no ha funcionado.
No ha funcionado ni por más fuerza policial que intervenga, no ha funcionado un plan de extremar los niveles. O sea, hoy día, claro, se suma un contingente de 80 carabineros, pero ahí hay un contingente permanente y mucho mayor en la zona. Hay una sensación, nosotros tenemos una sensación de militarización en la zona de la Araucanía, en Ercí, etc. Y termina... Eso sería lo peor, ¿eh? ¿Ah? Eso sería lo peor. Pero es que, o sea, cuando tú viajas, cuando tú viajas a la zona, el encontrarte con las fuerzas policiales de esa envergadura, te queda una sensación de mucha complejidad territorial que se da. Pero por otra parte, también siento que es una señal de querer darle nuevamente legitimidad a través de la fuerza a carabineros que también han vivido, no solo por todos los casos que tienen que ver con financiamiento en carabineros, los 23.000 millones de dólares, o sea, todo eso, esa cantidad de recursos que no se sabe dónde está, cómo se gastaban. 25 más los 21.000 que todavía están ahí, todavía hay... Son pesos, sí, no dólares. A pesos. Sí. Por eso me sí, autocorregí. Sí, te trataste de corregir, son pesos. Y por otra parte, el caso Huracán, que se ha caricaturizado, pero es muy grave. Es tremendamente grave porque no solo se daña la institución, sino que también la fe pública. Cuando hay casos que, como los niños y niñas mapuches se han visto agredidos, vulnerados en sus derechos, etcétera. Entonces, uno ve una sensación de que dice el presidente, con todo el contingente atrás, queremos paz en la Araucanía, y un contingente atrás es volver a, por eso lo decía, la paz armada de principios del siglo XX, y la tensa calma, como dicen los periodistas, pero eso nos genera un espacio de democratización del conflicto que hay en la zona de la Araucanía, que es tremendamente legítimo y que es político, no es militar, no es armado, pero es un conflicto político. Pero ahí te das cuenta que yo comparto con lo que decía Tomás respecto de que el ministro Moreno ha hecho todo un esfuerzo legítimamente de convocar, en fin, pero ahí te das cuenta que primero el tratar de reinventar o de cada vez que sobre todo la derecha está en el gobierno, de hablar de cómo vamos, la ministra Pérez lo dijo una vez, la pacificación de la Araucanía, cómo vamos a reinventar la solución. Y a mi juicio hay que ser un poco más humilde respecto de que si nosotros nos vamos a la historia reciente, la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato que se hizo en el gobierno del presidente Lago, de verdad que da luces respecto de un trabajo acucioso con los distintos pueblos indígenas respecto de su mirada sobre la cosmovisión, el país y el territorio. Porque además nosotros hablamos del mundo indígena como si fuera una sola cosa, y es súper diverso en términos de creencias, de mirada, en fin. En el caso de la Araucanía, claramente la mirada de la violencia no va a llevar a resultados, pero tampoco solo el tema de un programa y un plan público de inversión y de acompañamiento, porque el tema de la Araucanía no es solo un tema de pobreza. El tema de la Araucanía, sin perjuicio que es una de las regiones en términos de indicadores que menos crece, hay factores en su mirada productiva que tienen que ser abordados, pero no desde la perspectiva indígena. Nosotros tenemos todavía una mirada hacia los pueblos indígenas súper paternalista. Nosotros, la crítica de la gente allá es: nosotros hemos trabajado la tierra y hemos construido, y esta gente que le entregaba la tierra no hace nada. Los mapuches nunca fueron cultivadores, más bien eran nómades. Entonces, tenemos ahí también una mirada tremendamente paternalista y tremendamente errada respecto de la cosmovisión del pueblo mapuche. Yo creo que por una parte aquí se tiene que seguir en la senda que ha hecho el ministro Moreno, y me parece que está bien porque constituye un aporte a la región, un aporte también a los índices de desarrollo que afectan sin duda, pero no podemos olvidar que uno de los temas más relevantes sobre la deuda que tenemos con nuestros pueblos indígenas tiene que ver con su reconocimiento constitucional, con espacios de participación política. ¿Por qué? Porque, insisto, tienen una cosmovisión, una manera de ver la salud, los temas educacionales distintos a los que es en la sociedad chilena. Nosotros hemos tratado de que se aculturicen, y yo creo que durante muchos años las generaciones de los padres de los jóvenes que hoy día están más activos en política indígena son aquellos que fueron aculturizados y que sus hijos han tenido la oportunidad de ir a la universidad, de revivir su experiencia ancestral y que quieran reivindicarla. Y eso es un valor para el país en la medida que sepamos cómo llevarlo adelante juntos, no diciendo cómo ellos son parte
de una cultura y una sociedad que no le es la sociedad en que se han desarrollado. Entonces yo creo que hay que tener más respeto por esta mirada, hay que haber un reconocimiento constitucional, porque, insisto, planes de la Araucanía han habido en todos los gobiernos, inversión pública que no ha tenido ningún impacto, y eso también hay que mirarlo. Es que ahí tu punto, yo rescato el punto, yo creo que no tenemos un plan como Estado. Hemos hecho gobiernos de distintos signos políticos, pero no hemos hecho el Estado, la mirada que se tiene sobre esa región. Y creo que ahí nos ha faltado a todos. Porque nos falta diálogo. Ese es un problema que no va a resolver un gobierno de un signo o de otro signo. Comparto. Es un problema que vamos a resolver. Y porque no es solo como el con la Estado. Araucanía, o sea, se ha minimizado lo que ocurre en Isla de Pascua con la comunidad allá, el reconocimiento que ellos están exigiendo, ancestral, el respeto incluso a los espacios. Pero se les entregó la Pero administración del Parque Nacional Rapa Nui. Rapa Nui. Ellos han avanzado mucho. Ellos han avanzado, pero también, no digo que recuerden, todo, pero han cuando avanzado explotó el tema, explotó porque exigieron hubo una situación muy violenta también. De reivindicación de territorio. Sí. El mundo aymara también lo está pidiendo y también tienen un reclamo porque se pone por delante de culturas ancestrales, se pone por delante los sistemas de productividad occidentales. Sí. Entonces, por ejemplo, tenemos una zona en Tarapacá, en la zona donde está Camiña, y quieren poner un levantamiento de una geotérmica. Eso para ellos significa secar el valle de Camiña. Si se seca el valle de Camiña, Tarapacá, o sea, Iquique no tiene cómo abastecerse de alimentos. Pero mira, esos pueblos le han pasado el Imperio Español, el Imperio Inca y después el Estado de Chile. Entonces, y Bolivia y Perú por el lado, digamos. Esa entonces es la hay síntesis de esos la pueblos. mirada ¿Te que no es solo el sentido de la curva de productividad, sino que como también los pueblos se sienten, no solo representados, se sienten parte de como identidad de soberanía en el espacio donde viven y siempre han vivido. Por eso es súper importante Natalia Piergentini. que no se deje pasar que se está revisando el sistema de evaluación de impacto ambiental. Así lo planteó la ministra de Medio Ambiente. Y que además uno de los temas que quiere incorporar es que la vinculación temprana con la comunidad sea parte del proceso que hoy día en el fondo está en Sí, pero mitad. es complicado cuando tú ves que el gobierno quiere sacar el convenio 169 de la OIT. Pero ojo, a eso voy. Hay que estar alerta respecto de aquello, toda vez que la vinculación temprana es un valor, sí. Pero la vinculación temprana, ¿con quién? ¿Y con qué perspectiva? Porque es distinto juntarse con un grupo que tiene una visión más bien de, digamos, depredadora y no la visión que tú señalabas. Entonces, ¿cómo hacemos un vínculo temprano con la comunidad y el territorio? Porque ahí vamos a poder, dentro de las externalidades del proyecto, de uno como el que tú señalabas, visualizar el impacto que va a tener en los alimentos, en la productividad, en fin. Por lo tanto, hay que estar tremendamente pendiente de estas modificaciones, porque queremos más inversión para Chile, sin duda, pero no a costa de retroceder nuestro sistema de productividad en lo avanzado en la comunidad. Es muy obsoleto Le en voy a términos pedir de eso. un minuto para cada uno para cerrar, porque no, te salvaste de hablar del Frente Amplio. Tomás, Ahora tiene la oportunidad. ahora Claro, tiene un estás minuto. loca para hablar de otra cosa. Se zafó de hablar de, pero para la próxima no te salva. Tomás, un minuto, de lo que quieran. Yo voy a hablar a mí me llama la atención, voy a hablar de otro tema muy distinto. Estoy pensando en las elecciones mexicanas que van a ser este fin de semana. Me llama la atención la cantidad de violencia política que ha habido con el asesinato de personas y todo. 122 candidatos. 122 candidatos y más de 300 vinculados a la política. Es decir, son elecciones bien complejas. Yo no estoy en México, pero ese nivel de violencia para que se exprese en una democracia, yo no sé cómo van a ir a votar. Espero que vayan a votar los mexicanos y elijan libremente, porque es la única manera de derrotar ese nivel de violencia que tienen ahí inmerso, que no es fácil. Pero creo que evidentemente mi impresión es que los partidos tradicionales en México ya están sufriendo una crisis. Hablamos de crisis, ahí también el PRI y el PAN están muy complicados institucionalmente, pero creo que el nivel de violencia es preocupante, y el mejor respaldo a la no violencia sería que se expresara México mayoritariamente el domingo próximo. Karina Oliva. Sí, yo quiero referirme a esta oleada feminista que se ha tratado de poner por debajo y retrocederla. Creo que es un buen pie para empezar un debate que nuestro país no ha querido dar.
y que se nos quiere poner como antagonista de nuestros compañeros, de los hombres, y que no es así, sino que también tiene una mirada y una cosmovisión de una sociedad un poco más amable, el feminismo una perspectiva de entender una sociedad más de comunidad, más gregaria, menos impositiva, menos violenta, en donde estamos incluidas nosotras las mujeres, están incluidas las diversidades sexuales, están por cierto incluidos los hombres, las mujeres adultas, las más viejas, las más jóvenes, pero con una mirada de echar para adelante una sociedad que muchas veces se ha vuelto muy individualista. Y por eso uno de los grandes y los mejores eslóganes de esta campaña, de esta mirada, de este debate, es que por nosotras, por mí y por todas nuestras compañeras. Natalia Piergentili. Me voy a tomar de algo que decías tú al principio, que te gusta el fútbol. Así que este fin de semana vamos a tener un bonito espectáculo. No va a estar Chile, lamentablemente, pero eso nos habla de que sí va a estar Chile en el Mundial Femenino. Por lo tanto, reencantémonos de nuestra presencia, del esfuerzo de esas mujeres en un mundo en que ha sido difícil avanzar, como en otros espacios, y que hoy día nos dan muestras de que con esfuerzo, con compañerismo, con convicción, se logran las cosas, y ellas lo lograron, así que esperemos que ese sea un gran mundial. Este fin de semana vamos a ver hombres, pero posteriormente vamos a defender a la roja. Tomás Duval, Natalia Piergentili, Karina Oliva, 1.000.000 de gracias por la gentileza de acompañarnos en este programa. Buen fin de semana también. Sí, pues nos vamos fin de semana largo, nos reencontramos el martes. Que lo pasen muy bien, los que viajan, ojo con el manejo, todas las cosas. Parece reiterativo decirlo, pero nunca está de más el cuidado que hay que tener cada fin de semana, una acumulación de muertos. Así que, por favor, hagámoslo con calma todos los que nos desplacemos. Gracias. Hasta el martes. Buen fin de semana y mucho fútbol.